Muy bien. Tenemos un invitado de lujo, lo anuncié del viernes, a ver todos acá presentes. Carlos Rucauf, bienvenido y muchas gracias por estar. Mariana. Bueno, es que contamos, Pame, la semana pasada que se había generado la pelea menos pensada entre Rucauf y Victoria Villarruel. ¿No la querés nada a Villarruel? No, es verdad, yo no me peleé con Victoria Villarruel. Simplemente comenté ante una pregunta periodística que para mí el rol del vicepresidente no es competir con el presidente. Pero tampoco ser sumiso a todo lo que pide el presidente. Cuando en la Argentina se vota presidente. Este es un país presidencialista, es un poder ejecutivo unipersonal. El vicepresidente de la República tiene el rol de Garnacho cuando no juega Messi, pero decide Messi. Y el técnico, que también en este caso es Milei. Y está muy claro que esto es un tema poco entendido, dado que desde 1937 hasta que yo terminé, el único vicepresidente que terminó fui yo. En consecuencia, parece que hay muchos vicepresidentes que no comprenden que llegamos porque el presidente no se elige. O aspiran a una cosa. ¿Perdón? O aspiran a ocupar un lugar que quizás por sí solos no pueden ocupar nunca. ¿Qué cosa? Digo, el vicepresidente que intenta ser distinto al presidente que está representando. En la vida hay que esperar, cuando uno es joven, sobre todo como ustedes. Siempre hay tiempo para llegar a ser la estrella. Carlos, no, a mí yo con mucho respeto pregunto porque desconozco lo que pasó con Milei, no se puede comparar con ninguna otra presidencia porque es algo como un fenómeno que ocurrió. ¿No pasó, pregunto, que mucha gente que acompañaba a la coherencia de Victoria Villarruel acompañó y ayudaran a llegar a Javier Milei? Bueno, se verá cuando se vote dentro de 2 años, cuando ella tenga su fórmula y Milei tenga la suya. ¿Va a tener su fórmula? No me cabe duda. Nadie hace lo que está haciendo, se pelea como se pelea porque no tiene la ambición de competir en el 27. Es legítimo. A mí lo que me parece que no sirve a la institucionalidad que uno se adelante en los tiempos. Falta mucho para el 27. Pero vos decís que no puede ser candidata, pero puede ser candidata dentro del peronismo, de un sector del peronismo que la esté tentando. No tengo idea, no creo, pero no tengo idea. La verdad que me parece un tema absolutamente menor. Sí, en este contexto. No, en el contexto que falta tanto, chicos. Sí, falta mucho, para mí no falta tanto. Igual hay que tener cuidado con algunas expresiones. Mirá que Milei ya está hablando de la reelección. Milei sería su fórmula. Está bien, no sé si me voy a meter mucho en esto, la verdad que no. No me parece un tema significativo. Bueno, sí, una pregunta más le quiero hacer porque me parece importante, ex vicepresidente. ¿Alguna vez pasó tanto desplante, tanto desaire hacia tanto desprecio hacia un vicepresidente? Sí. Y hay unos cuantos en la historia, pero hay que buscarlo en YouTube. ¿Qué es importante? No, hubo casos de un vicepresidente en su momento que se alió con un golpe militar. Así que ha habido muchas cosas en el pasado. Pero perdón, Carlos, le repregunto lo que dijo Pamela. ¿Es significante que la vice se pelee con el presidente? Habida cuenta de nuestra historia última, cuando Cristina arma una carta abierta respecto del gobierno de Alberto Fernández, empieza la debacle de un gobierno que no le permitió al peronismo volver a ganar. Por lo tanto, muchas veces la vicepresidenta o el vicepresidente... No es así. ¿No? No es así. Alberto Fernández fue idiota por él mismo, no por culpa de la vicepresidenta. La vicepresidenta lo puso en el lugar que quería tener un muñequito, el muñequito se creyó que podía salir de la titiritera se enojó, pero él siempre fue un inútil. Mire, el primero que lo despedí a Alberto Fernández fui yo. ¿Cuándo fue? Cuando llegué a la gobernación de Buenos Aires empecé a analizar toda la gente que trabajaba. Cuando llegué a los cargos menores, él estaba a cargo del grupo Vapro, lo cité, lo interrogué, vi que era un inútil, lo eché. Y puse a Abad en su lugar, que fue luego el hombre que manejó la AFIP en la época de Macri. ¿Y por qué Cristina lo pone inútil. Como...? Porque es un inútil. Porque tiene un problema Cristina con los hombres, siempre elige mal. Unos le pegan y otros no la obedecen. No, muy fuerte. Muy fuerte, Carlos, que diga. Hasta ahí llegué. No hablo más de Pero cuando decís unos le pegan, estás remitiendo a una etapa de la vida personal matrimonial. Más que yo de todas estas cosas. No, vos sabés más seguramente. Si quieren le cuento el sucesor del Mencho. ¿Quién es el sucesor del Mencho? Ahí le mandé a Miriam la foto. ¿Qué? A ver. Vos decís que... Porque me preguntamos con un especialista de seguridad en México. No, pero este especialista de seguridad no te puede contar la verdad porque hay una complicidad Morena y Morena es, explicar esto porque hay mucha gente que no. Morena es el espacio político de Claudia Sheinbaum. Vos decís que Claudia López Sheinbaum Obrador, sí, que es muy importante. de AMLO.
que es el papá de la criatura. Sí, es el otro. este es Carlos Valencia González. Vos Sí, decís, señor. alias Este es el Pelón. 03. Sí, El 03 es el hijo de la mujer del Mencho. sí. Hijo de la mujer. Ok. Obviamente Un hay hijastro. otro. Sí. Es el hijastro y es el que maneja los grupos de choque. Ujú. Ajá. Por eso, en mi opinión, es el que puede lograr por la fuerza ser el sucesor de su padrastro. Hay otros candidatos. Es el que está pero armando, digamos, todo esto que vimos ayer, los incendios y Todo lo depende- está armando este tercero, este 3. se le llaman 03, pero no es 03. tercero. Ok. ¿Sabes por qué le llaman 03? No, ¿por qué? Porque el Mencho no quería que se hablara de un 02. Ah, No quería tener un suplente designado. es como Ok. el señor 5 de la CIDE. Exactamente, que es por piso. Sí, Expliquemos bien. a la gente cómo Pero se de habla ahí, de sí. la CIDE, señor 5, piso quinto, Carlos, señor 8, piso octavo. ¿Cuál es el negocio del fentanilo en Estados Unidos? ¿Por qué se volvió tan potente y tan rentable? Bueno, primero aclaremos que esta operación fue conducida por la DEA. A medias. Fue conducida por la Sí, DEA. pero a medias. No, fue conducida por Sí, la bueno, DEA. pero a medias matan a un tipo cuando tenían fue la operativa, el Esta operativo de es Maduro. la segunda pregunta que el gobierno de México no puede responder. ¿En serio murió en el enfrentamiento o murió después? Y claro. No, es que el informe se habla de que murió después en el Ah, traslado en claro, helicóptero obviamente no. hacia el hospital. Pero no me entendí. ¿A cuánta a gente ver, implicaba? espera, ¿A cuánta ¿cuál gente es? implicaba? se Lo hablaba? bajaron después. Pese a tu conocida velocidad, no tomaste la sutileza. Claro. Puede ser, se me escapó, dale. ¿Murió o lo mataron para que no hablara? Claro, Claro. por eso te digo, ¿a quién iba a complicar? Pero convenía A que lo Morena, al mataran. gobierno, a López Eso. Obrador. Claramente, Jalisco Nueva Generación Sí. creció y se convirtió en el principal cártel de México gracias a López Obrador. Sheinbaum agarró un tren en marcha. Le empezó a presionar Donald Trump. Fue Marco Rubio y le dijo a Sheinbaum, quiero este tipo y quiero a todos los de Morena que están coligadas con él. Ella obviamente le entrega a la DEA la operación. Está hoy a punto de salir, si ya no salió, la vocera del Departamento de Estado y de la Sí, Casa le hacen Blanca. la inteligencia, claro. Pero no, lo que no, entiendo es esto. diciendo que Espera, ellos fueron quienes organizaron esta operación. Sí. No es solamente la inteligencia. La DEA estuvo en la operación, pero no estuvo en el traslado. Y en el traslado, casualmente, el hombre que tenía que hablar muere. Y Pero por eso, la- perdón, sí. y por eso tarda tanto, digamos, el gobierno de México en ser oficial esta información de que estaba muerto. Pero porque estaban desesperados. Claro. Imagínate, el tipo habla y cuenta quién le dio los millones de dólares que reparte esta estructura. Y ojo, esta estructura nos tiene que importar a nosotros, porque cuando avance la investigación, ustedes van a ver que la ramificación es en toda América. Es el cártel más grande del mundo. Es la estructura que condujo el narcotráfico en 5 estados y controla 12 más desde el punto de vista militar. No hay quien se enfrentara al Mencho hasta que... ¿Qué pasó? Le dijo Donald Trump a la presidenta de México, voy a irme del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Si esto ocurriera, México quiebra. Carlos. En consecuencia, Sí. la contestación siguiente fue, ¿qué necesitan? ¿Qué hacía López Obrador? López Obrador entregaba, no hacía lo que se llama extradiciones a México, a Estados Unidos, ponía a los narcotraficantes que le pedía el Departamento de Estado o el FBI o la DEA en un coche esposados al lado de la frontera y la DEA los encontraba de casualidad. Bueno, en este caso, Sheinbaum no es tan hábil como López Obrador, se encontró con una presión interna para que no detuvieran al Mencho, finalmente la operación se desata, el Mencho es capturado vivo y cuando vaya hacia la cárcel donde tenía que Pasaron ser... cosas. Carlos, te llevo a la política local en un contexto donde estuvo marcado estos últimos 15 días por lo que es reforma laboral, el tema FATE en el medio. Para vos, el dueño de FATE, ¿a propósito cerró la fábrica un día antes de que se tratara en el Senado la reforma? No me cabe duda. ¿Y con qué objetivo? Los Madanes, que son una de las familias más ricas del mundo, Ujú. este hombre es el Del número... mundo. Es el número 15 en Forbes. Estamos hablando de fortunas de muchos centenares de millones de dólares. Hicieron su fortuna gracias a pescar o cazar en el zoológico o en la pecera. Muchos años donde se le dieron muchas ventajas. Yo lo conocía a Madanes padre, así Sí. que conozco el tema desde que nació. Por eso Y te José pregunto. Helbar, refiriéndose a Madanes padre y a otros, decía en la Argentina, quiebran empresas, pero los empresarios quedan millonarios. Bueno, ¿cuál es el problema central de Madanes? No es FATE.
es Aluar. Sí, claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le puso al aluminio y al acero, es decir, para traducirlo en nombres, eso se llama Madanes y Roca, Sí. eso se llama Aluar y Techín. Fíjense los nombres que estoy hablando, los tipos más poderosos de este país. Entonces, es muy difícil hablar de estos temas porque si vos criticás a Aluar, te sacan la publicidad. ¿Pero lo hizo para perjudicar a Milei un día antes de No, la para reforma presionar. laboral? Para presionar. Para otros negocios. No, para presionar por Aluar, porque Milei está negociando mucho con Trump, ahora se va a encontrar de vuelta en marzo y obviamente Madanes quiere que Estados Unidos lo deje entrar. Sí. Y Estados Unidos no lo deja entrar porque ellos son tipos que han vivido en sus dos empresas haciendo lo que se llama dumping. Sí. Y doy un ejemplo. Cualquier argentino que tenga auto sabe que hace 4 o 5 años vos querías cambiar las cubiertas, te ibas a Uruguay Sí. y pagabas un tercio de lo que cobraba Fate acá. Pero Y ¿qué lo le hacíamos decís nosotros a- acá, hacíamos nosotros Claro, ese móvil con, Sí. digo, con los argentinos que iban a comprar, cambiaban sus cubiertas y después Sí. te controlaban si no las tenías nuevas o no. Era todo un tema. Sí. Siempre existió eso, pero mi pregunta sería, ¿cuál es la solución? A ver, Marian, Sí. sin tomar postura, pero para ponernos en la piel de... Decimos 900 familias que se quedaron sin trabajo. Bueno, lo ¿y primero que hay que cuántas arreglar. Pero además, ¿cuántas otras empresas? Porque hablamos solo de FATE, pero no en números reales, son 22.000 muchísimos empresas. más los negocios y las pymes que Bueno, cerraron. Hay, en estos hay últimos diversas 2 años. actividades. Cuando Digo, no, uno porque produce... si no, es antipático porque yo no sé si coincido tanto, pero usted dice, no, y los empresarios se enriquecieron y bla, bla, bla. No sé si era o antes o después, Marian, esto del Sí. antidumping. Era una medida que ya se sabía que iba a tomarse Sí. y por eso FATE dice, voy a hacer antes que la tomen, o digo, porque uno a veces Pero es toca que de el oído la mundo funciona información, así. o tal vez sucedió después por el cierre. Sucedió- No nos vamos a entrar en el Sí. mientras tanto, 900 familias que no tienen... Bueno, Más pero eso es lo que hay que otros proteger. 2.500. Más Lo que hay que otras cuantas, proteger Marian. acá Más es a los otros 2.500 trabajadores. que son proveedores exclusivamente de FATE. En ¿eh? este caso, pero digo, ¿cuántas Sí. pymes cerraron hasta 22.000. acá? ¿Vamos a 22.000. hablar? De 22.000 verdad desde el estamos tan 2023. anestesiados que nadie habla de las políticas de gobierno que se lleva puesta los Bueno, puestos laborales de la yo familia. creo que en primer lugar hay que diferenciar las actividades. Por ejemplo, unos que lloran siempre la industria textil. Y todos nosotros sabemos, todos los que nos están mirando, que vos comprabas una remera argentina hasta hace 6, 7 meses, la pagabas el doble de una Hering en Brasil y a la tercera lavada te quedaba toda blanda y una Hering te duraba 2 años. Esto es cazar en el zoológico también. Esto es haber estructurado una industria textil que en lugar de trabajar y competir, puede vender al precio que quiere y en muchos casos se ha descubierto en la Argentina que trabajaban con mano de obra esclava. Digo porque a veces se habla de la mano de obra esclava en... Pero con en- los costos chinos se puede competir, Carlos. Digo, No, claro yo que trato de no. buscar el punto medio como Pamela. Digo, es verdad, ni que nos curren, ni tampoco familias muertas de hambre mirando la vida pasar. Así ¿Cómo es. se llega al punto medio? Bueno, primero, una cosa importante entender es que cuando uno lucha contra los precios abusivos de un sector del empresariado, lo que está defendiendo es a la gente que nos mira, ¿eh? Está defendiendo al consumidor al que lo han robado durante décadas. El kirchnerismo se ha hecho experto en que vos dejabas un maletín en un hotel y solucionabas todos los problemas que necesitabas para hacer una importación o para lograr un precio determinado. Los supermercados trabajaban con los precios Pero que le ¿sabes, decía la Carlos? Secretaría de Comercio. Honestamente, lo que digo, no, porque pero pareciera que nacimos de un está bien, repollo. pero parece que cada No, respuesta pero es es que no lo que se pasa puede que el hablar en- kirchnerismo. Pero ilógico, Digo, hoy lógico, quien son gobierna- 20 años de destrucción hoy de la quien Argentina. gobierna es Milei. Perdón, ¿Cómo va pero a la resolver corrupción- él, pero no que se era puede para- arreglar en Él era 2 años, 20 especialista años de destrucción. crecimiento sin dinero. Está bien, pero yo no te voy a defender. pregunto. Yo no defiendo lo que dice Milei. Lo que digo... Es culpa Pero, de Cristina. Carlos, No, pero no es solamente Péguenle culpa que de están Cristina. cerradas, No, está no. bien. Pero, no, Carlos, yo de verdad no de quiero- casualidad Cristina está presa por el robo más grande de la historia de un dirigente político en la República Argentina. No es de casualidad. Bueno, pero tampoco han seguido juicios a otros, digo. Pero, No, no, perdón, bueno, vende robos. yo- es muy Pero yo lo que difícil digo es, hablar de lo que ¿por está qué? pasando. ¿Por qué Pero estamos porque la defendiendo al respuesta siempre, kirchnerismo? no, Vamos porque para la atrás. respuesta siempre parece ser la misma. Pero Ir es- para atrás. Carlos, Ahora, No, es que hoy ir es para esto, atrás es imprescindible si no, no está bien, entendés el pero hoy presente. sigue, la corrupción sigue existiendo ¿Sabe hoy qué día. pasa? Que hablar Yo de- digo que no. lamentablemente. Yo no digo, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Si vos tenés Jalisco Nueva Generación es porque existió López Obrador. Si vos tenés una crisis en la Argentina es porque esta crisis no se pudo arreglar. Pero esta crisis este hombre le heredó. Entonces, yo no le estoy pidiendo a todo el mundo que acepte lo que hace Milei. Milei verá, la gente lo va a decidir o no en el 27 cuando vote. Elegirá él o elegirá otra alternativa. Sí, me Los parece que argentinos la tenemos el discusión- derecho Marian, de vivir en democracia y en libertad
Por eso Carlos, pudimos votar cada vez que sí, hemos querido Carlos, cuando no hubo pero dictadura. Sería bueno que nos escuchemos, porque yo digo, lo acaba de decir usted, Cristina está presa, entonces para mí no es discusión. Para mí sí, en un programa que tenemos aire de lunes a viernes y contamos noticias actuales de hoy que están sucediendo, que tienen que ver con una respuesta a las políticas que se están tomando ahora. Quiero hablar del presente, no porque haya una negación de lo que pasó. Lo que pasó, pasó y ya se juzgará todo lo que está sucediendo en este gobierno en un futuro con la justicia que se lleva su tiempo. Pero, María, me parece importante hablar de las familias hoy que se quedan sin trabajo. ¿Se puede ¿Hay algún tipo de política intermedia para no, digo, porque a la vez también hay un cambio cultural de trabajo, digo, hay cambios reales. La modernización era necesaria, sí, de esta manera era necesaria. Ahí tenés promedio y Carlos, la pregunta es cómo trasladás los 920 trabajadores que estuvieron entre 5 y 20 años en FATE, que vienen de la producción, a otro empleo similar cuando la Argentina ya no está en producción, está en lo que es lo financiero, lo tecnológico, y hay que reconvertir y tenés gente que va a quedar fuera del sistema, claramente. Digo, ahí es donde el gobierno no plantea la solución o el plan B, te diría. Estoy de acuerdo. Hay que tener un plan B para los 900 trabajadores o para los trabajadores de otras empresas. Solamente yo siempre recuerdo que esto no sale de ningún lado. Es decir, cuando vos tenés un bebé es porque 9 meses antes pasó algo. Bueno, cuando vos tenés los problemas que tenemos es porque durante 20 años pasó algo. Pero van 2 años, Carlos, de y bueno, gobierno, son 20 años de destrucción meses de la Argentina. Lo que hizo el kirchnerismo con la Argentina fue realmente cancha arrasada. Pero bueno, es un problema de opinión. Ustedes opinan una cosa, yo opino otra. Yo creo que hay que defender la opinión de cada uno y la gente va a juzgar si tengo razón o no. Yo lo que digo claramente es, y se lo digo a la gente, cada obrero de FATE cobraba 1.500.000 pesos. El señor dueño de FATE tiene 500 millones de dólares reconocidos en Forbes y 3 investigaciones internacionales en los Panama Papers por lavado de activos. Pero Carlos, entonces, congeló salarios porque también se congelaron todos los salarios. Este negrito empresario semejante fortuna acá y en los Panama Papers. Hay una realidad de falta de reinversión también, o sea, si bien hubo un montón de ayuda en FATE y en un montón de empresas por parte del kirchnerismo, o sea, ya si hubo una valija o no. Pero no solo el kirchnerismo, pero déjame que termino con esto, digo. También esos empresarios se la guardaron todas y en vez de estar reinvirtiendo en la empresa y en las fábricas como correspondía, se la llevaron y son millonarios. Entonces también es eso. No es que solamente es la nueva política del nuevo. Es porque cuando hubo ayuda real para que la industria nacional, déjame terminar, yo no quiero hacerlo cambiar de opinión a nadie. Podemos hablar de lo que está lo vivo. Está bien, pero te digo una cosa, no solamente el kirchnerismo le regaló plata, 223 millones de dólares le regaló la dictadura militar a Madanes. Así que estamos hablando de un tema que viene de lejos. Yo no digo que el único responsable es el kirchnerismo, pero lo que digo es que en la Argentina hay que buscar siempre solución para los trabajadores, pero que no me lloren estos empresarios, porque no tienen derecho a llorar. Pues de pobre no tiene nada. La familia sí. La familia sí. No, está bien, igual. A ver, los viene explotando FATE y ahora hay que darles pero una vos le solución. estás pidiendo al dueño de una empresa que pierda plata. No, Carlos, no, eso es una falsedad. Eso es lo que quiere Madanes que se diga. Eso es falso. No pierden nada. Se han hecho mega millonarios robándole a la Argentina y robando y explotando a los trabajadores. ¿Qué me vas a venir a defender a Madanes? Es una basura. Son estos empresarios que se han burlado de nosotros durante décadas. Pero yo no lo estoy defendiendo a Madanes. Sí, me estás diciendo que no tiene que trabajar la pérdida. ¿Qué pérdida? Si nunca pierden nada, pierden en los libros, Si no, ¿cómo tienen tanta plata en negro? Igual te estoy diciendo, vos sabés bien, estaban al 30% de la producción, ya no era la primera vez que estaban Lógico, porque se cansaron de robar y cuando no lo dejan robar empiezan a bajar la producción y el pato lo pagan los empleados, yo no tengo que defender a empresarios. Madanes Quintanilla, pero si vos vienen las cubiertas chinas, un 40-50% menos. Perdón, en Uruguay no se vendían con cubiertas chinas, No se vendían. Cuando ella cuenta lo que ustedes hicieron en su momento viendo lo de Uruguay, lo que se vendía en Uruguay, que muchos compramos para no ser estafados acá por FATE, que podía, no eran Carlos, chinas. cruzar al Uruguay a comprar o el mismo el que cruza Paraguay. Sí, bueno, si yo no puedo hacerlo, compro lo local. FATE era la tercera empresa que más barato local, vendía. Te después de el que menos tiene, y de FATE lo Pirelli. estafó. Pero Carlos, espera, FATE
no era la más cara de las cubiertas en Argentina. Primero venía Bridgestone y Pirelli, que todavía subsisten porque tienen el negocio diversificado donde también importan cubiertas. ¿Y vos te crees son que, malas. ¿y vos te crees Sí. que Madares no tiene el negocio diversificado? Bueno, ¿Querés pero- que te cuente lo que tiene en Uruguay en materia de cibernética? El negocio de Como Aluar acá muchos y afuera. empresarios de la Argentina acá y que los vas a No, cuestionar ya por estamos eso. hablando de un empresario que Sí. es un modelo de explotar a la gente y llenarse de dinero gracias a los gobiernos que le Sí. dieron ventajas inaceptables. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y para eso no hay respuesta de nadie, ni siquiera de aquellos que defienden la publicidad que les pone al lugar. Al final tocamos un solo tema, se hizo eterno, no llegamos a nada. Le quería preguntar, el viernes hablamos de la famosa zapatilla con su nombre. ¿Mito o realidad de que se entregaba una zapatilla y si ganaba te dábamos la Eso segunda? solamente lo puede decir un kirchnerista o un señor. Lo dijo Victoria Villarruel, ¿eh? No, pero Bueno, estaba instalado el eso es mito. falso. Yo lo escuché y no le escuché a Victoria. Eso. ¿No subió la foto? Por favor, cuando aparece algo en Instagram, Sí. fíjese que lo haya subido el No, dueño. está bien, perfecta la No lo corrección. subió Victoria Villarruel, eso en Instagram. ¿Sabés lo que pasa acá en la Argentina? X. Hay mucha basura que después los medios levantan Está perfecta la corrección, entonces. sin verificar si lo que está en Instagram lo puso el que tiene Instagram o no. Digo, yo lo único que quiero dejar es un pensamiento central. Señores, hay que defender a los trabajadores, no a los empresarios ladrones. Bueno. Y con eso me voy, los dejo. No, ¿cómo se te das por ido? No, porque ya había avisado. ¿Puedo hacerle una más? No, perdón, avisé que me iba a 9:30. En cualquier momento Rukauf milita con Miriam Bregman, dijo No. empresarios ladrones. Sí, no, Miriam Bregman. Sí. No la toca Miriam. Perdón, también. es tan jodida. Tiene un O problema con la Victoria mujer. Villarruel, Miriam Bregman es tan jodida que es capaz de atacar a Israel. No. No, digas. Pará, sí, venga, no, Candidato Muchas con gracias, Villarruel va a ser, Carlos. ya lo vi. ¿Quién? Pero jamás. Jamás sería yo candidato con Villarruel. Jamás. Además no voy a ser candidato porque yo ya me retiré. Ahora trabajo de analista y de periodista y me va muy bien. Así que estoy muy contento y me voy 9:30 porque tengo atrás de ustedes 3 canales y la producción de ustedes me dijo, pero empiece con nosotros. Bueno, Gracias, desayuno Carlos. americano y sigo con los que ya saben que me están esperando.